En el pequeño pueblo de San Alejo, una sombra inquietante rondaba la rutina de los residentes. Era una tarde calurosa y soleada cuando el cuerpo sin vida de don Ernesto Valdez fue encontrado en la parte posterior de su imponente mansión colonial en las orillas de la ciudad. La noticia se extendió rápidamente y pronto la comunidad estaba inmersa en un torbellino de miedo y dudas. Don Ernesto, un hombre respetado y temido por su enigmático pasado, tenía una reputación de misterios que involucran oscuros secretos comerciales y familiares. Su abrupta y violenta muerte despertó la curiosidad de todos, especialmente el detective Miguel Rojas, un policía experimentado conocido por su determinación y sensibilidad. Miguel, al llegar a la escena del crimen, se encontró con una atmósfera cargada de tensión. La mansión, ubicada en un antiguo vecindario que mezclaba la arquitectura colonial y las influencias modernas, exudaba un aire de decadencia y secreto. Cada corredor parecía mantener historias de tiempos pasados, y las paredes susurraban informes de traición e intriga. Mientras el equipo forense estaba recolectando evidencia, Miguel comenzó a interrogar a los residentes y miembros de la familia, descubriendo una intrincada red de relaciones que involucraba chantaje, amores prohibidos y deuda sin precedentes. Entre los primeros testimonios destacamos el de Sofía Valdez, la única hija de don Ernesto, que vivía a la sombra del padre y el legado del poder. Ella había revelado con lágrimas en los ojos que siempre había sospechado que su padre escondió algo, tan profundos secretos que podían destruir la imagen que había construido cuidadosamente a lo largo de los años. Pero en medio de tantas sospechas, ¿quién tendría razones para eliminar a don Ernesto? Era posible que uno de los antiguos aliados o enemigos, alguien que había traicionado en el pasado, hubiera decidido tomar represalias. ¿O es algo aún más oscuro que involucra a los miembros de la familia? Miguel, conmovido por un instinto de justicia casi palpable, decidió profundizar su investigación en la propia historia de don Ernesto. Descubrió que hace años el hombre había sido protagonista de un caso que había sacudido la región norte de México, involucrando corrupción y tráfico de información. Los antiguos informes señalaron que don Ernesto tenía lazos con cifras peligrosas y que detrás de su respetable fachada ocultaba una red de acuerdos ilícitos que se extendían a varios estados. El detective escribió cada pista meticulosamente, estableciendo el rompecabezas que revelaría gradualmente una trama de proporciones inesperadas. A medida que el día se convirtió en la noche, la atmósfera en la ciudad se cargó cada vez más. Voces, susurró teorías y rumores de conspiración sobre la verdadera naturaleza del negocio de don Ernesto. Miguel sintió que cada pista lo llevó más cerca de una verdad que nadie quería enfrentar. En medio de este escenario, un mensaje anónimo que queda en la puerta de su oficina llamó su atención. No todo es lo que parece. Mira dónde se esconde la luz. Este misterioso mensaje no solo intensificó el misterio, sino que también sugirió que había fuerzas ocultas que intentaban manipular el curso de los acontecimientos. Mientras Miguel intentó descifrar el rompecabezas, la ciudad se estaba preparando para una tormenta no solo meteorológica, sino también revelaciones que prometían sacudir las estructuras de poder. Así comenzó una investigación llena de drama, giros inesperados y revelaciones impactantes, donde cada personaje mantuvo un secreto capaz de cambiar el curso de los eventos. A la mañana siguiente, Miguel se despertó con la sensación de que cada paso suyo estaba siendo observado. Sabía que el mensaje anónimo podría ser una alerta o una invitación para sumergirse aún más en una maraña de secretos peligrosos. Decidió seguir todas las pistas. El detective comenzó revisando los antiguos Don Ernesto Records. En una sala oscura de la estación de policía, llena de archivos polvorientos, encontró evidencia
de una conexión con un cartel de narcotráfico que operaba en las fronteras de México. Documentos y fotos datados de una época en que don Ernesto era un intermediario respetado y temido, un vínculo vital entre los políticos corruptos y los líderes del inframundo. Entre los registros, Miguel se encontró con el nombre de Alejandro Cruz, un viejo cómplice que, según los archivos, había desaparecido misteriosamente poco después de un gran acuerdo fallido. La última vez que escuchó de Alejandro fue durante una operación de la Policía Federal, que había interceptado un intercambio de información confidencial. La conexión con este nombre reavivó las viejas sospechas. ¿Podría Alejandro haber regresado, ahora motivado por la venganza o el remordimiento, para buscar justicia o retribución por lo que su expareja había hecho? Mientras investigaba esta posibilidad, Miguel recibió una llamada inesperada. Al otro lado de la línea, una voz femenina cargada de emoción se identificó como Mariela, una vieja amiga de Sofía Valdés. Mariela reveló que en los últimos meses había notado comportamientos extraños en Sofía, conversaciones sigilosas, encuentros ocultos y un creciente aislamiento que sugirió que también escondió secretos. Esta nueva canción hizo que Miguel reconsiderara su línea de investigación. Tal vez la muerte de don Ernesto estaba vinculada no solo a enemigos externos, sino también a disputas familiares internas. Determinando esta nueva línea, el detective estableció una reunión con Sofía. En una cafetería discreta en el centro de San Alejo, rodeada de un clima de tensión y desconfianza, Sofía estaba nerviosa al informar su propia versión de los hechos. Ella confesó que había descubierto los documentos comprometedores de su padre, evidencia de que su fortuna había sido construida a expensas de crímenes atroces. En medio de lágrimas contenidas, reveló que había vivido bajo el peso de un secreto que le impedía estar completamente libre. Sabía demasiado. La cuenta de Sofía hizo que Miguel viera las líneas de un drama aún más complejo. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar, pero la imagen final permaneció oscura. ¿Quién más podría estar involucrado? El misterioso Alejandro Cruz, con su sombrío pasado, o tal vez alguien en su propia familia que vio en Sofía la oportunidad de silenciar las verdades incómodas. Y en cuanto al mensaje enigmático, mira dónde se esconde la luz, parecía sugerir que las respuestas se almacenarían en lugares inusuales, como los rincones olvidados de la mansión o incluso en los callejones oscuros del antiguo vecindario mexicano. Con cada nueva revelación, la tensión aumentó. La ciudad, que hasta ahora mantuvo una apariencia de tranquilidad, comenzaba a mostrar profundas grietas. La dualidad entre el poder y la justicia, entre el pasado y el presente, parecía entrelazarse en un baile macabro, donde cada paso erróneo podría significar el final de una vida. Miguel sintió el peso de esta responsabilidad siempre que la investigación se profundizara, y una pregunta insistió en hacer eco en su mente. ¿Hasta qué punto estaba dispuesto a llegar a descubrir la verdad detrás del caso que realmente conmocionó a toda la ciudad? A medida que avanzaba la investigación, el detective Miguel Rojas se sumergió cada vez más detrás de escena de San Alejo. La relación entre los personajes se volvió cada vez más intrincada, revelando una red de secretos y alianzas inesperados. Durante una visita a la antigua mansión de Valdés, Miguel encontró un compartimento secreto escondido detrás de un estante en la biblioteca. En el interior había un diario con notas detalladas, fechadas hace décadas, que narraba encuentros clandestinos, intercambios de favores y acuerdos oscuros con figuras influyentes de todo México. Las páginas amarillentas de tiempo llevaron las menciones veladas a un secreto que cambiaría el destino de muchos, excitando la curiosidad del detective y sugiriendo una conexión directa con el asesinato de don Ernesto. Al analizar el diario,
Miguel se dio cuenta de que el contenido se refería a un lugar llamado Light Hidden, descrito de manera ambigua como un refugio donde se guardaban los secretos más profundos. Intrigado, decidió investigar este misterioso lugar, creyendo que podía contener respuestas sobre la trama de la corrupción y la traición que impregnaba la historia de don Ernesto. La información del diario indicaba que la luz oculta no era solo un punto físico, sino un símbolo de los rincones más oscuros de la sociedad, donde los poderosos escondieron sus pecados. Al mismo tiempo, la presión sobre Sofía aumentó. Mientras se extendieron los rumores, las personas de familias influyentes en la ciudad comenzaron a presionarla para revelar la verdad sobre su padre, temiendo que los secretos guardados pudieran manchar su propia reputación. En una tensa reunión con su tía, Isabela, Sofía fue acusada de traición y arrastrar a su familia a un escándalo que podría destruir años de prestigio. Isabela, con su severa mirada y voz con voz, advirtió que los pecados pasados nunca permanecen enterrados para siempre. Esta presión familiar transformó la investigación en un dilema personal, donde cada nueva revelación causó no solo un shock, sino también una división interna profunda. Mientras tanto, la pista sobre Alejandro Cruz ganó contornos más oscuros. Los testigos afirmaron haberlo visto cerca de la mansión la noche del asesinato, alimentando la sospecha de que podría estar involucrado en un plan de venganza. En un bar iluminado en el centro de la ciudad, un informante anónimo describió a Alejandro como un hombre marcado por el remordimiento y la sed de justicia, lo que implica que sus motivos podrían ser más personales de lo que sugieren los registros oficiales. Esta versión contradijo la imagen de un criminal frío y calculador, lo que sugiere que el pasado de don Ernesto también podría haber dejado heridas que se negaron a sanar. Miguel, cada vez más inmerso en este laberinto de mentiras y verdades veladas, comenzó a notar patrones que lo llevaron de regreso a la mansión. En una habitación que se había utilizado para reuniones secretas, encontró evidencia de una reunión reciente, marcas de café derramadas, teléfono y huellas olvidadas que llevaron a una puerta cerrada. El detective comenzó a deconstruir la escena, reflejando que tal vez la verdad estaba oculta precisamente en los detalles que muchos considerarían insignificantes. Este pensamiento lo aumentó para examinar rigurosamente cada pista, consciente de que la revelación final podría sacudir no solo la ciudad, sino toda la estructura del poder establecido. A medida que se acercaba la noche y San Alejo se estaba preparando para otro día de incertidumbre, Miguel sintió que el caso se convirtió en algo mucho más grande que un simple asesinato. Se estaba revelando una maraña de destinos, donde cada personaje llevaba su carga y su deseo de redención. La sombra del pasado de don Ernesto se cernía sobre todo, y el detective se enfrentó a una encrucijada moral, donde desentrañando la verdad significó exponer no solo los secretos de un hombre, sino también los fracasos e hipocresías de toda una sociedad. En las primeras horas de una intensa investigación, Miguel recibió un mensaje inesperado a través de un sobre sellado que quedó en su oficina. Dentro había una elegante carta de escritura a mano firmada solo por La Voz de la Luz. El mensaje advirtió sobre una reunión secreta en la Luz Occult, el mismo lugar mencionado en el diario de don Ernesto. El mensaje indicaba que las respuestas sobre el asesinato se mantenían en ese lugar, pero que el camino estaría lleno de peligros y trampas para los incaides. Sin perder el tiempo, el detective decidió seguir la pista, consciente de que cada minuto podría ser crucial para evitar que la red de corrupción se expandiera aún más. Esa noche, la ciudad parecía sumergirse en un silencio inusual, como si el tiempo en sí hubiera esperado la revelación de un secreto mantenido durante décadas.
Armado con su determinación y un grupo discreto de colegas de confianza, Miguel se dirigió a las afueras de San Alejo, donde se encontraba un antiguo almacén abandonado, conocido entre los residentes locales como la Luz Oculta. Cuando se acercó, se dio cuenta de que el lugar estaba lleno de grafiti e inscripciones enigmáticas, símbolos que se remontan a las antiguas sociedades secretas y sugirieron una conexión con el inframundo de la ciudad. Dentro del almacén, la atmósfera estaba oscura y cargada de una atmósfera casi mística. Iluminando la linterna, Miguel descubrió una sala principal donde se organizaron varias mesas cubiertas por mapas, fotografías y documentos que parecían salir varias décadas. En el centro, una silla vacía sugirió que alguien podría haber tenido prisa, o tal vez la misteriosa figura detrás de la carta todavía estaba presente. Mientras sus colegas registraron el lugar, Miguel examinó cada detalle: el registro en la pared, los símbolos casi olvidados que de alguna manera se relacionaban con el negocio ilícito de don Ernesto y sus conexiones con el tráfico de drogas. Entre los documentos dispersos, un documento llamó su atención. Fue un contrato firmado entre don Ernesto y las cifras que representan altos niveles del gobierno local. Este hallazgo fue explosivo. Demostró que el asesinato del magnate podría ser parte de un esquema más grande que involucra sobornos, amenazas y una red de poder que se extendía desde las sombras del callejón hasta los corredores oficiales. El documento contenía nombres, fechas y valores, y Miguel sabía que esta prueba podría derrocar toda la estructura corrupta que apoyaba a la élite de la ciudad. En medio de la tensión del momento, el detective recibió una llamada en su radio. Fue el sargento Luis, quien informó un movimiento sospechoso fuera del almacén. Alguien o algo se estaba acercando. Miguel ordenó a todos posicionarse con precaución y con su corazón rápidamente preparado para lo que podría ser una emboscada. En el momento en que la puerta se arrastró y se abrió lentamente, entró una figura, no un enemigo armado, sino una figura bien conocida, Sofía Valdés, con una cara marcada por el miedo y la determinación. Ella trajo nuevos documentos con ella, tal vez la clave final para desentrañar los secretos que involucraron a su padre y la oscura red de poder de la ciudad. Sofía explicó que durante semanas había sido seguida por personas misteriosas que la amenazaron para no revelar los secretos de don Ernesto. Su relato sorprendió a todos, y su presencia en ese momento pareció confirmar que el asesinato era solo la punta del iceberg de una trama mucho más compleja. Miguel sintió que la verdad finalmente estaba al alcance, pero también que los peligros eran aún mayores de lo que había imaginado. En un clima de tensión creciente, el equipo se preparó para enfrentar lo que vino después, consciente de que cada revelación podría alterar para siempre el destino de San Alejo. Con los documentos en mano, Sofía y Miguel se reunieron en un rincón más reservado del almacén para analizar cada detalle. El contenido reveló una red de corrupción y chantaje que vinculaba a políticos influyentes, poderosos empresarios e incluso miembros de las fuerzas de seguridad. Entre las firmas apareció el nombre de figuras que, en público, predicaban la moral y la justicia, pero que, en las sombras, se rindieron a prácticas ilícitas. La revelación fue tan devastadora que amenazó con sacudir las estructuras de poder en toda la región. Miguel sabía que para sacar a la luz esta verdad necesitaría aliados y estrategias para protegerse de las represalias de enemigos también conectados. Mientras revisaba los documentos, Sofía contó sobre las reuniones secretas que tenía con un misterioso informante, alguien que se llamaba a sí mismo el Ángel, una figura enigmática cuya lealtad parecía estar disponible para la verdad. Este informante afirmó tener evidencia que vinculaba directamente el cartel que controlaba el tráfico de drogas a algunos de los nombres presentes en los contratos.
Las piezas del rompecabezas estaban inesperadamente alineadas y la conexión con la antigua operación que don Ernesto había liderado hace años ganó una nueva dimensión. Esta operación, que había involucrado el tráfico de información y la transferencia de recursos ilícitos entre varias regiones de México, parecía haber sido el punto de partida para la formación de una red tan compleja como peligrosa. Miguel reflexionó sobre la situación mientras pensaba en su propia trayectoria de vida. Se había enfrentado a crímenes e injusticias brutales que parecían insolubles, pero ese caso era diferente. Era personal, y cada nuevo descubrimiento reveló no solo la corrupción de un hombre, sino de toda una sociedad. Recordó tiempos difíciles, pérdidas y elecciones que dieron forma a su carrera, y se dio cuenta de que la verdad que buscaba podría ser redención para aquellos que lucharon contra el sistema. Decidido a actuar, el detective ordenó a Sofía y a algunos colegas de confianza que llevaran los documentos a un lugar seguro donde pudieran planificar los próximos pasos sin el riesgo de ser descubiertos. Mientras tanto, permaneció en el almacén, con guardia, atento a cualquier signo de movimiento. La atmósfera cargada de tensión convirtió cada segundo en una eternidad, y cada sombra parecía ocultar un peligro inminente. En este momento, la advertencia de la radio urgente, un grupo no identificado, se acercaba rápidamente, posiblemente para recuperar los documentos o eliminar a los testigos. El corazón de Miguel se aceleró y rápidamente se posicionó para proteger a Sofía y la integridad de la prueba. En medio de un torbellino de estrategias y giros, el equipo se organizó para enfrentar la nueva amenaza. Con la firme convicción de que la verdad debía revelarse a toda costa, Michael se estaba preparando para una confrontación decisiva, sabiendo que la batalla que libraron no era solo por la justicia, sino por el alma de San Alejo. A medida que los pasos se acercaban a la oscuridad del almacén, cada segundo llevaba el peso del destino de una ciudad entera, y la determinación del detective era inquebrantable frente a los secretos que habían sido enterrados durante tanto tiempo.